No existe un Israel espiritual. Llegar a esta conclusión sin suficiente base bíblica es uno de los errores que ha cometido la Iglesia del Cuerpo de Cristo, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Esta gráfica representa el error teológico que ha cometido la Iglesia del Cuerpo de Cristo al determinar o al concluir que existe un Israel espiritual, algo que la Biblia no enseña. El error teológico consiste en determinar que todos los gentiles de todas las naciones que no son hijos de Israel llegan a ser hijos de Israel por medio de Cristo, por medio de la fe en el Mesías. La postura tradicional de este error dice: tú eres mexicano, puedes ser colombiano, guatemalteco, salvadoreño, nicaragüense, panameño, cubano, etc. Pero en el momento en que aceptas a Jesús como tu único y suficiente Salvador, mágicamente eres injertado en la nación literal de Israel. De no ser un israelita, pasas a formar parte de los 12 hijos de Israel. Puedes ser mexicano y automáticamente que recibes a Jesús en tu corazón, ya perteneces o a la tribu de Rubén, o a la tribu de Simeón, o a la tribu de Leví, o a la tribu de Judá, o peor aún, formas tu propia tribu perteneciente a Israel. O sea, tu familia se injerta a la lista de los hijos de Israel. O te injertas dentro de uno de los 12 hijos de Israel, o tú mismo creas una tribu de Israel. Porque como esta idea no es bíblica, no está escrita en la palabra de Dios, pues hay que inventarle la manera de que esto sea verdad dentro de la palabra de Dios. Porque es mentira que cada cristiano es un hijo de Israel, hay que justificarla para que parezca que es una verdad bíblica. ¿A qué tribu perteneces? Escoge, aquí hay 12 tribus de Israel. ¿Eres cristiano? Aquí hay un buffet de 12 tribus de Israel a las que tú puedes pertenecer como tú quieras. Porque algunos enseñan que la sangre de Cristo vino a convertirte, a transformarte en un israelita, en uno de los 12 hijos de Israel. Obviamente esto es falso, es una aberración. La sangre de Cristo no puede convertir a nadie en hijo de Israel. Esa no fue la misión del Mesías. Ese no fue el motivo de su muerte. Jesús el Mesías dio su vida y su sangre para convertirnos en hijos del Dios Altísimo, no en hijos de un hombre imperfecto como Israel. Y esta falsa enseñanza ha permanecido tradicionalmente en la Iglesia del Cuerpo de Cristo. Evidentemente es un error. Y luego, cansados de esta postura tradicional, surge el movimiento hereje de las raíces hebreas. Movimiento moderno que supuestamente pretende hacer un llamado a las ovejas perdidas de la casa de Efraín o a la casa de Israel, argumentando que como los israelitas fueron cautivos por los asirios en el año 700 a.C., estos fueron dispersos entre las naciones. Y hoy en día las ovejas perdidas de la casa de Israel se encuentran identificadas tal vez como mexicanos, tal vez como colombianos, guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, panameños, cubanos, ecuatorianos, bolivianos, etc. Y cada creyente es identificado como perteneciente en el pasado a una de las tribus de Israel. El asunto funciona más o menos de la siguiente manera. Si eres un creyente mexicano, pongo en primer lugar a los mexicanos para que no se vayan a ofender mis compatriotas, dejando en segundo o en décimo lugar a México. Si tú crees en el Evangelio, crees en el Mesías, es porque en el pasado o tus antepasados pertenecieron a una de las tribus de Israel, específicamente a la casa de Efraín. Y por cuanto respondiste al llamado, es porque perteneces a la casa de Efraín. Es decir,
tu salvación la determinó la sangre israelita que hay en ti, porque como únicamente sus ovejas oyen su voz, es probable que tú en el pasado eras una oveja de las tribus de Israel, haciendo creer que la salvación es exclusivamente para Israel o para los israelitas. El error teológico de este movimiento hereje es decir que tú eres cristiano, eres cristiana, eres creyente, eres hija o hijo de Dios, es porque tus antepasados eran israelitas. Tus antepasados fueron una de las tribus de Israel. Y por eso respondiste al llamado. Y el día de hoy eres hijo o hija de Dios. La herejía de este movimiento consiste en decir que fue gracias a la sangre de Israel o a la sangre de Abraham la que te ha hecho salvo. La herejía consiste en que gracias a la sangre de Israel y a la sangre de Abraham, el día de hoy, tú eres hijo o hija de Dios. Ya no gracias a la sangre del Mesías, ya no gracias a la sangre del Cordero. Eso evidentemente es una herejía en el movimiento de las raíces hebreas. Y entonces, como perdiste tu identidad hebrea, pues hay que volver a ella. Y para ello tienes que aprenderte el hebreo, a hablar la Biblia en hebreo y festejar las tradiciones judías, porque son tus raíces supuestamente hebreas. Como este movimiento es antibíblico, las enseñanzas discrepan de un maestro a otro y no llegan a la unanimidad congruentemente, y esto es porque abiertamente están enseñando una herejía, no la palabra de Dios. Además, el llamado de Jesús para Israel es para que se conviertan a Dios, para que se conviertan en hijos de Dios, no para que, siendo israelitas, vuelvan a recuperar sus raíces israelitas. En tal caso, el ejemplo de Nicodemo en Juan capítulo 3, Jesús no le hubiera hablado a Nicodemo de la necesidad que tiene el pueblo de Israel del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo para ser hechos hijos de Dios, ya no ser hechos hijos de Israel. El movimiento antibíblico de las raíces hebreas contradice totalmente a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son los hijos de Israel? Bíblicamente hablando, estos son los hijos de Israel, nada más. Rubén y sus descendientes, Simeón y sus descendientes, Leví y sus descendientes, Judá y sus descendientes, Dan y sus descendientes, Neftalí y sus descendientes, Gad y sus descendientes, Aser y sus descendientes, Isaacar y sus descendientes, Zabulón y sus descendientes, José y sus descendientes, Benjamín y sus descendientes. Solo los hijos de Jacob son israelitas. Los 12 hijos de Israel fueron personas reales, fueron personas literales, no son metáforas. Así que nadie puede pertenecer a las tribus de Israel solamente por poner fe en el Mesías. Nadie puede adquirir la nacionalidad israelita, el pasaporte israelita, por medio de la fe en Cristo Jesús. Eso no enseña la Escritura. Los judíos no son los únicos israelitas. Los judíos no son los únicos. Jacob tuvo 12 hijos en total. Los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Porque como vemos en esta lista, no solamente hay judíos o descendientes de Judá, sino también hay descendientes de Rubén, descendientes de Simeón, descendientes de Leví, y ellos, los hijos de Israel, no son judíos. Por lo tanto, los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Y uno de los errores teológicos que ha cometido la Iglesia del Cuerpo de Cristo es asegurar que todos los hijos de Israel son judíos y aplican las profecías a los judíos y no a los israelitas. De acuerdo con la palabra de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? Cualquiera que crea en el Mesías
puede ser hecho hijo de Dios, pueden ser descendientes de los hijos de Israel, o pueden ser gentiles, de aquellos que por sus venas no corre la sangre de Israel. Es decir, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Rubén, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Simeón, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Leví, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Judá, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Dan, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Neftalí, un hijo de Dios puede pertenecer a la tribu de Gad, etc. Pero también un hijo de Dios puede ser mexicano, un hijo de Dios puede ser colombiano, un hijo de Dios puede ser guatemalteco, un hijo de Dios puede ser salvadoreño, un hijo de Dios puede ser nicaragüense, un hijo de Dios puede ser panameño, un hijo de Dios puede ser cubano, un hijo de Dios puede ser ecuatoriano, etc. Cualquiera que crea en el Mesías puede ser hecho hijo de Dios, pero no cualquiera, sino todo aquel que cree en el Mesías, de acuerdo a Juan capítulo 1 versículos 12 al 13 y Juan capítulo 3. Porque está escrito que el pueblo de Dios tiene y se compone de dos ramas. Una rama son los israelitas, o los hijos de Israel, y la otra rama somos los gentiles, los que no tenemos sangre de Israel. El olivo silvestre somos nosotros, los gentiles, pero el olivo natural es Jesús, y sus ramas son los israelitas y los gentiles que han creído en él. El verdadero pueblo de Dios no son los israelitas. El verdadero pueblo de Dios es todo aquel que cree en él y que en él habita Dios, y que este creyente está unido a Cristo, no a Israel. El verdadero Hijo de Dios permanece unido a Cristo, no a Israel. El verdadero pueblo de Dios está unido a Cristo, no a la familia de Abraham. Ahora bien, muchos dicen, yo no estudio la historia de Israel porque a mí lo que me interesa es la historia de la salvación. Para mí, lo más importante es la santidad y la vida cristiana y mi relación con Dios. Déjeme decirle que eso está bien, eso es el deber ser, pero sin descuidar el estudio bíblico. Y el estudiar la palabra de Dios implica también entender aquellos temas que, aunque no afecten o toquen mi salvación personal, también están escritos en la Biblia y tienen su relevancia, tienen su grado de importancia dentro de la profecía bíblica y los planes de Dios. Así que no solamente estudie todo aquello que abone a su salvación personal, sino todo el consejo de Dios, y eso incluye temas que, aunque por el momento no los puedas entender, debemos confiar en que Dios tiene un plan y un propósito del por qué están escritos en la Biblia. La historia del Hijo Pródigo tiene un gran impacto en la historia mundial, y es importante, es necesario investigar todo lo relacionado a la historia del Hijo Pródigo, a la historia de Israel. Porque por el hecho de no identificar a Israel en la actualidad, terminamos diciendo que los judíos son los israelitas, y eso no es verdad. Afirmamos que la iglesia es Israel, y eso no es verdad. Y falsos estudiantes y falsas doctrinas surgen a partir de esta confusión, sin que la iglesia del cuerpo de Cristo, columna y baluarte de la verdad, sepa dar respuesta a la gran confusión en la que se encuentran muchos creyentes que se consideran a sí mismos como israelitas, por falta de estudio y por falta de un entendimiento teológico completo.